Bien, continuamos ahora realizando la construcción de lo que sería la elipse. Y recuerden que para construir la elipse vamos a necesitar dos datos. Uno de los datos sería dos segmentos. Sí, los datos serían dos segmentos donde la longitud de uno de esos segmentos estaría expresando la distancia que hay entre los puntos fijos o focos, y el otro segmento estaría representando la constante a la que es igual la suma de las distancias a los focos. Bien, entonces vamos a considerar este primer segmento y otro segmento que tenga una longitud mayor. Bien, segmento que tenga una longitud mayor. De hecho, vamos a hacer acá, vamos a ponerle supuestamente que este extremo sea el foco F1, que este otro extremo sea el foco F2, que este segmento, este extremo sea, vamos a anotarlo con A1, y este A2. ¿Ven? Aquí tenemos a F1, F2 son los focos, y la distancia que hay de F1 a F2 con ello fue que estamos planteando este segmento. Este extremo de este segmento está denotado con A1 y este segmento es A2. Bien, entonces vamos a realizar la construcción. Por comodidad pudiéramos hacerlo ya directamente sobre este, pero la construcción vamos a tomar de guía una recta. ¿Sí? Por 2 puntos podemos trazar una recta, y sobre esta recta vamos a realizar dicha construcción. Estamos omitiendo, estamos considerando una recta, tomándola de guía o de referencia. Lo que vamos a hacer es transportar esos segmentos sobre dicha recta. Para ello, con la herramienta punto medio, buscamos el punto medio entre F1 y F2, y con el compás vamos a medir la distancia que hay desde F1 hasta el punto medio, y eso para eso después poderlo transportar, pero voy a parar acá para decirle, ¿sí?, punto medio, porque también este segmento lo vamos a transportar sobre la recta, y este otro segmento también lo vamos a transportar sobre la recta. Para ello era importante tomar un punto en esta recta, que va a ser, es donde vamos a colocar el centro de ambos segmentos. Bien, este punto vamos a darle la etiqueta de O. Entonces, para la transportación con el compás, tomamos la distancia que hay de F1 al punto medio del segmento, y eso lo transportamos hacia la recta. Evidentemente que esa circunferencia tiene un radio igual a la mitad de la longitud del segmento F1-F2. Y por lo tanto, la intersección
que se produce entre esa circunferencia y la recta, esas intersecciones me van a servir para definir a nuestro foco F1 y F2. Vamos a darle la etiqueta de F1, F-1, y este F2. F-F2. Y ocultamos nuestra circunferencia, y lo que hemos hecho hasta acá simplemente fue transportar este segmento sobre dicha recta. De igual manera, ahora vamos a transportar este segmento sobre la recta tomando como centro a ese punto O. Nuevamente, con la herramienta de punto medio, buscamos el punto medio de A1 a A2, y con ese punto medio, con el compás, simplemente medimos la distancia que hay desde A1 hasta el punto medio del segmento A1 a A2. Y eso hacemos centro nuevamente en O, y esa nueva circunferencia que tiene un radio igual a la mitad de la longitud del segmento A1 y A2. Y por lo tanto, donde esa circunferencia intersecte con la recta, ahí estaríamos obteniendo nuestro segmento, que sería nuestro A1 y nuestro A2. Acá, este es A-1, para decir A sub 1, y este lo renombramos con A-2. ¿Bien? Y ocultamos nuestra circunferencia. Bien, entonces no nos perdamos. ¿Qué tenemos? Nosotros supuestamente tenemos dos puntos fijos, F1 y F2, en el plano, y con F1 y F2 fue que se define un segmento cuya longitud está dado por la distancia que hay de F1 a F2. Y también teníamos como dato la suma de distancias, que era una constante. Esa constante la representamos por un segmento cuya longitud sea mayor que la longitud de F1 y F2. Bien, así que desde A1 a A2 tenemos un segmento cuya longitud es mayor que la de F1 y F2. Evidentemente, como se muestra ahí. Entonces, pasemos a, antes de pasar propiamente a la construcción, me interesaría hacerle algunos comentarios sobre esta herramienta que es el GeoGebra, que tiene una filosofía de definir objetos y primarios, y a partir de ellos se pueden definir nuevos objetos utilizando objetos previamente definidos. Y cuando se definen nuevos objetos geométricos utilizando los objetos que fueron definidos anteriormente, estos nuevos objetos heredan la propiedad de los objetos primarios. Es decir, esos nuevos objetos dependientes van a depender siempre de los objetos primarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, acá cuando yo definí el segmento F1, F2, este segmento F1 y F2 a partir de él
yo defino el objeto punto medio de él. Y este objeto punto medio que se creó ahí, él siempre va a tener la propiedad de ser el punto medio de este segmento, aunque yo modifique, si este segmento, yo no lo puedo mover, no lo puedo modificar. Pero los objetos primarios fueron estos puntos extremos que se crearon acá, F1 y F2. Si yo, esos objetos primarios que son libres, son los que yo puedo mover, pero aunque yo lo mueva, este sigue siendo punto medio. Bien, y por lo tanto, eso me da permitir ver de una manera dinámica cómo interactúan esas propiedades. Bien, también cuando este segmento fue transportado sobre esta recta, por eso cuando yo movía acá y cambiaba la longitud, se ve cómo cambia en el segmento transportado sobre la recta. ¿Bien? Pero, importante, si este punto medio fue definido a partir de estos extremos, que fueron los primeros objetos libres que se crearon, pues él no pierde esa propiedad a menos que yo destruya alguno de esos objetos iniciales que fueron los extremos. Bien, dicho esto, tenemos acá, lo mismo sucede con este, ¿bien? Lo mismo sucede con estos que están acá. Entonces, bueno, ¿a dónde iba? Ahora, una cuestión importante que debiéramos tener acá. Supongamos que yo entre el segmento A1 y A2 voy a colocar un punto. Ese punto que estoy colocando acá, vamos a anotarlo con la letra M. Cuando yo coloqué M entre A1 y A2, no es difícil de ver que se cumple lo siguiente. Vamos a poner acá lo que va a ocurrir. El segmento A1M, A1M, su longitud, cuando la sumemos con la longitud del segmento M A2, M A2, la pregunta que les hago es, ¿a quién va a ser igual la suma de A1 A1M más M A2? A2. A1, perfecto, A1, A2, que ya sabemos que esto representa la constante. Muy bien, perfecto. Ese detalle es muy importante para lo que vamos a continuar haciendo acá. Entonces, situamos M entre A1 y A2 y ahora con nuestro compás vamos a trazar una circunferencia de radio cuya longitud sea A1M y el centro lo vamos a colocar en el primer foco. Fíjense que esta circunferencia tiene su centro en el primer foco y el radio de esta circunferencia es igual a A1M. Bien, con el compás, ahora vamos a medir, vamos a trazar otra circunferencia, pero que el radio sea M A2. Y vamos a hacer centro acá. Vamos a hacer centro en F2. Que diga. ¿Bien?
decir, esta nueva circunferencia que su centro está en el foco 2, el radio es A, el radio es M a sus 2. Y estas dos circunferencias, como ustedes pueden ver ahí, se cortan. Vamos a denotar los puntos donde se están cortando estas circunferencias. Bien, este punto, vamos a darle la etiqueta de P. Vamos a decir que este es el punto P. Este punto, fíjense, la distancia que hay de F1 a P, ese viene siendo el radio, de F1 a P, recuerden que este radio era lo mismo que decir la distancia que hay de A1 a M. Bien, es este radio que está acá. Y la distancia que hay de P a F2 viene siendo el radio de esta otra circunferencia, y este radio coincide con la longitud de M a sus 2. Bien, es decir, este que está acá es el primer radio y este que está acá es el segundo radio. Y la suma de las distancias a esos puntos fijos nos está dando nuestra constante. Luego, este punto P está satisfaciendo la propiedad que plantea el lugar geométrico de la elipse, porque son aquellos puntos cuyas sumas de distancia es constante. Bien, y esta constante, esta suma de distancia es una constante que es mayor que la distancia que hay entre los focos. Está claro que, fíjense que estas sumas de distancia es como si usted estuviese sumando las longitudes de dos lados de un triángulo. Y evidentemente, la llamada desigualdad triangular nos dice que siempre la suma de dos lados es mayor que la del tercero. En este caso, el tercero sería la de F1 a F2. Bien, pero si yo muevo, fíjense, este segmento es A1M. Si ahora yo muevo este segmento, siempre el radio de esta circunferencia es la distancia que hay de A1 a M. Por lo tanto, es este radio. Y el radio que hay, que tiene esta otra circunferencia, es la distancia que hay de M a A2. Y entonces este punto sigue perteneciendo a la elipse. ¿Bien? En la medida que yo me mueva acá, todos esos puntos P siempre pertenecen a la elipse. Nosotros acá pudiéramos simplemente utilizar la herramienta lugar geométrico y queremos ver quién es el lugar geométrico de estos puntos P cuando esta M se mueve acá, se mueve a lo largo de este segmento, y es lo que se está mostrando acá. Esto que ustedes ven ahí, esa curva que ustedes. Pudiéramos ocultar esta circunferencia y ocultar esta circunferencia y ver que todos estos puntos P pertenecen al lugar geométrico llamado elipse, porque la suma de sus distancias siempre es constante, y esa constante es igual a la longitud del segmento A1 a 2. Lo mismo va a ocurrir con este punto que está acá abajo, que también se originó por la intersección de las dos circunferencias, este que está acá y este que está acá. Así que cuando uno mueve, la libertad que tengo M nada más se puede mover sobre esta recta, y siempre está cumpliéndose de que a su 1M más
M a sub 2, eso me va a dar la longitud del segmento A1, A2. Y cada uno de esos segmentos está representando las distancias de un punto de la elipse a cada uno de los focos. Por lo tanto, utilizando la herramienta lugar geométrico de ese punto, cuando esta M se mueve, da lugar a acá, entonces todos estos puntos pertenecen al lugar geométrico llamado elipse. Pudiera omitir esta recta de guía y construir propiamente el segmento, vamos a ponerlo en color negro, para destacar lo que sería nuestro eje, un eje de simetría que tiene la elipse. Si nosotros nos movemos y hacemos coincidir, haciendo que el punto MS justamente se pare en el centro, podemos construir el otro eje de simetría. De la elipse. ¿Bien? Tiene dos ejes de simetría. ¿Bien? Entonces, y aquí estaría ocurriendo lo que habíamos planteado. Vuelvo a hacer el enunciado para que vayan fijando. Se llama elipse al conjunto de todos los puntos de un plano cuyas sumas de distancias es constante. Y esa constante, sí, cuya suma de distancias a dos puntos fijos de ese plano es constante. Y esa constante es mayor que la distancia que existe entre esos puntos fijos. A los puntos fijos se le da el nombre de focos de la elipse. ¿Bien? Entonces, y ellos cumplen, para cualquier punto que está acá, estaría ocurriendo esa propiedad que estábamos viendo acá. ¿Bien? Eso es lo que estaría ocurriendo. La elipse tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, desde el punto de vista, cuando se analiza en la parte de señales que pueden ser señales sonoras o lumínicas, se cumple que si en uno de los focos colocamos una fuente emisora, es la que emite la señal, vamos a colocar acá, vamos a utilizar el vector para decir que sale en esta dirección. Él choca en un punto de la elipse y después rebota pasando por el otro foco. Y eso ocurre siempre de acá, de este punto, es donde donde está la emisión de la señal, choca en un punto de la elipse, rebota y se refleja pasando siempre por el otro foco. Eso podríamos hacerlo también con este otro que está acá.
acá sale, choca y de acá rebota. Y este hecho incluso fue utilizado en muchas construcciones cuando todavía no se tenía idea, era incipiente lo que era la electrónica, y se hicieron construcciones arquitectónicas, sobre todo como especies de grandes teatros, en el que la forma era en forma elíptica. Y aquellos individuos que estaban sentados, por supuesto, acá en el segundo foco, eran los que mejor podían, aún estando alejados, recibir la señal, esa señal, en este caso sonora, de lo que se estaba emitiendo cuando el emisor era una persona que se colocaba en el foco 1, en este caso. Ese tipo de conocimiento ya era conocido por los antiguos griegos y fueron utilizados en determinados tipos de construcción. Pero, insisto, ahora lo que me interesa es que ustedes, en primer lugar, sepan cómo se define una elipse como sección cónica. Sí, qué condiciones tiene que cumplir el plano cortante con el cono para que se produzca una elipse. Después, la otra parte es cómo se define una elipse como lugar geométrico. Es decir, como el conjunto de los puntos de un plano cuya suma a dos puntos fijos de ese mismo plano es constante y que dicha constante es mayor que la distancia que hay entre esos puntos fijos. Esta definición que acabo de repetir deben apropiarse de ella y entenderla. Y a partir de lo que yo acabo de demostrar acá, puedan también poder hacer la construcción. En la próxima clase, justamente lo que desarrollaría sería cómo obtener la ecuación que define a este lugar geométrico llamado elipse. ¿Ven? Al final, ya sí puedo ir adelantando, la ecuación que nosotros vamos a obtener va a ser una ecuación bastante parecida o similar a la que vimos a la ecuación de la circunferencia. Es decir, va a ser una ecuación cuadrática en dos variables, supongamos la variable x e y, que van a estar representando las coordenadas de aquellos puntos que pertenecen a ese lugar geométrico, en este caso llamado elipse. También va a ocurrir lo mismo cuando nosotros definamos lo que es lo que sería la parábola y lo que sería la hipérbola. En cada uno de los casos, si todas las secciones cónicas no degeneradas, sus lugares geométricos se van a poder definir mediante ecuaciones cuadráticas en dos variables. ¿Bien? Hasta acá, cómo se obtienen cada una de las secciones cónicas y cómo se define la elipse como lugar geométrico. Bien, en la próxima, la próxima continuación de esta sería mostrar la deducción de cómo se obtiene la ecuación de la elipse y
cómo se define también como lugar geométrico lo que sería la hipérbola, la parábola y cómo se puede construir. Hagámoslo así por paso y no ser tan atropellado e intentar ahora hacer la deducción. Por eso, hasta acá es que insisto en precisar cuáles son los aspectos más importantes. La definición como sección cónica, dada como sección cónica, y la definición dada como lugar geométrico. La próxima es cómo podemos obtener la ecuación que identifica a la elipse como lugar geométrico. Y una vez que tengamos esas ecuaciones que definen a cada uno de esos lugares geométricos, bueno, veríamos algunas aplicaciones importantes que se pueden desarrollar con ellas. Y para cuando ya uno va a utilizar esas aplicaciones, pues va a trabajar con las ecuaciones, que sería el modelo matemático que le permitiría justamente construir, elaborar, diseñar, son los que van a estar involucrados por excelencia, van a ser las ecuaciones de las mismas. También va a ser importante que ustedes, además de identificar cada ecuación con ese lugar geométrico, sepan hacer su esbozo, esbozarla, aunque sea a mano alzada. Después, con mayor precisión, lo puede hacer utilizando un software que pudiera ser este mismo el GeoGebra. Por supuesto que cuando nosotros abordemos la elipse ya a partir de su ecuación, simplemente podemos hacer uso de ella, introducir la ecuación y directamente vamos a obtener la ecuación de la elipse en cuestión. No será necesario realizar esta construcción que hicimos acá, por cuanto ya tenemos la ecuación y eso nos va a facilitar hacer la representación de la misma. Y de ahí que entonces sí vamos a conocer algunas propiedades fundamentales, tales como elementos tales como, por ejemplo, los focos, estos dos puntos A1 y A2, que serían los puntos más alejados del centro, y este punto, que serían los puntos más cercanos al centro. Incluso ahora que yo mencionaba incluso este tipo de estos dos puntos más alejados y estos dos puntos más cercanos, también ya había sido archiconocido por Copérnico que la trayectoria que desarrollaban los planetas alrededor del Sol, la trayectoria que seguían eran trayectorias elípticas, donde el Sol ocupaba uno de los focos. El Sol ocupaba uno de los focos. Y evidentemente que cuando, por ejemplo, si consideramos a lo que sería el planeta Tierra girando alrededor del Sol, suponiendo que el Sol estuviese en el foco 1, hay un periodo del año en que la Tierra está más cercana al Sol y hay un periodo del año en que la Tierra está lo más alejada del Sol. ¿Bien? Y se conoció, ya Copérnico había establecido cómo las trayectorias sobre la cual se movían los planetas era una trayectoria de tipo elíptica. Así que este tipo de curva es muy importante para el desarrollo de muchas
aplicaciones. Bien, por eso dejémoslo entonces hasta acá. Dejémoslo hasta acá. Y con eso finalizamos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. No, ninguna, profe. Listo. No, Entonces, ninguna, profe. perfecto. Dejémoslo entonces acá. Bien. Bien, profe. Listo. Buenísimo, profe. Que tenga un buen fin de semana, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Igualmente. profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bien.